Hola, bello y hermoso día sábado, mis amadas hermanas, damas y jóvenes. Hoy seguimos estudiando juntas y compartiendo de este hermoso libro de Aviva Nuestros Corazones de Betsy Gómez, joven verdadera, firme en un mundo que intenta seducirnos. Y ya hemos avanzado 3 capítulos con el día de hoy. El primer capítulo que aprendimos es qué es la verdad. El segundo capítulo que aprendimos, cómo me cambia la verdad. Y el tercer capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, dónde se encuentra la verdad. Y a medida que iba leyendo y desarrollando este estudio, hay una joven que ella estaba atribulada en su corazón por ciertas situaciones que estaba pasando de tristeza. Y ella llegó a su casa, se encerró en su cuarto, se tiró a su cama a llorar. Y en ese momento de llanto, tristeza y dolor en su corazón, ella, al final de su cuarto, había una mesita donde había una Biblia rosada. Y ella sentía como que si esa Biblia le estaba llamando, no de una manera audible, pero sí sentía en su corazón que la Biblia la estaba llamando para consolarle. De la misma manera, amadas, el Señor nos está llamando a su palabra para que vengamos a ella en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, en tiempos de gozo y alegría, en todo tiempo buscando la sabiduría en la palabra del Señor. Al igual que esta joven, nosotras pudiéramos estarnos haciendo esta pregunta: ¿dónde encuentro la verdad? ¿Dónde está? ¿Buscamos las respuestas en la fuente principal, que es la Biblia, la palabra de Dios? ¿O estamos buscando erróneamente en lugares donde no debemos? Jóvenes, sabemos que en este mundo hay muchas situaciones difíciles allá afuera y estamos sumergidas en todo esto. Por eso la importancia de saber dónde buscar la verdad para no ser engañadas. Quizás estamos siendo engañadas en este momento, quizás hemos sido engañadas anteriormente. Y el propósito de estas enseñanzas y meditaciones es aprender a buscar, a reconocer la verdad para que nos pueda enseñar, guiar y corregir. Sabemos que tenemos un enemigo en nuestras almas y ese enemigo intenta destruirnos, intenta que no conozcamos la verdad, que no busquemos del Evangelio de Cristo. Por eso nos podríamos hacer una pregunta. Cuando enfrentas situaciones de disolución, de desilusión o confusión, ¿a dónde corres a buscar soluciones? ¿Corro o corres a la fuente del agua de vida, a Cristo Jesús? ¿Buscas su consejo en la Santa Biblia, la palabra de Dios? Allí es donde vamos a tener ese consejo. Recordemos que días anteriores hemos estado hablando de esto, que si necesitamos el consejo, debemos de ir a la palabra de Dios, a nuestros guías y mentores, pastores, a una hermana sabia y llena de la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo. No debemos ir a buscar consejo a nuestra amiga de la universidad que no conoce de Cristo, a nuestro amigo, a cualquier otra persona que no tenga el conocimiento y viva el Evangelio de Jesucristo, porque podemos ser mal enseñadas y guiadas. Allí la importancia. Otra pregunta que me llamó mucho la atención cuando iba desarrollando este estudio es: ¿qué lugar ocupa estas cosas en tu vida? De la escala del 1 al 10, ¿cuál sería el puntaje que le otorgas a cada una de ellas? A ver, ustedes hacen el ejercicio en sus casas. ¿Qué puntaje le dan del 1 al 10 a las redes sociales? ¿Qué puntajes le dan a los amigos? ¿Qué puntajes le dan a la palabra de Dios? ¿Qué puntajes le das a tus padres? ¿Y qué puntajes le das al internet? Allí podemos meditar en nuestro corazón para saber a qué le estamos dedicando la mayor cantidad de nuestro tiempo, para que podamos meditar y pedirle dirección y ayuda al Señor. Leamos detenidamente Juan 1.1. Juan 1.1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el inicio de la creación era el Verbo que era Dios, y su palabra en la creación de todas las cosas, y todo era con Dios, y Él era Dios. Los cristianos no solamente creemos que la Biblia es verdad, sino que la consideramos la fuente de vida eterna. La Biblia es un pozo profundo
Cuando nos preguntamos qué es la verdad acerca de nosotros mismos o del mundo que nos rodea, podemos lanzar nuestros cubos en la palabra de Dios y cada vez que lo hacemos extraemos ese pozo de verdad profunda. Hay una parte del libro que me encanta, que lo dije en el primer capítulo, de un rompecabezas. La Biblia es un rompecabezas, es mi rompecabezas favorito. Cada uno de los 66 libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento constituyen una pieza. A medida que leemos, lo estudiamos y memorizamos, básicamente damos la vuelta de una pieza del rompecabezas. ¿Y cuál es la imagen que estamos armando, amadas? La imagen de Dios. El propósito de la Biblia es revelar quién es Dios. Espera, déjame decirlo una vez más. El propósito de la Biblia es revelar quién es Dios. La Biblia no es simplemente un libro de historia, no es simplemente un libro de autoayuda que fue escrito para que nos convirtamos en mejores seres humanos. Dios nos ha dado su palabra para que la palabra cale en nuestras vidas, para saber y conocerle quién es Él. Cuando nos saltamos las partes de la Biblia o solo prestamos atención a las partes que entendemos o que nos agrada, nos perdemos del panorama completo y de ese rompecabezas que compone la Biblia entera, desde Génesis a Apocalipsis. El resultado puede ser un cuadro incompleto de Dios, puesto que Dios es la fuente de verdad. Esto nos puede llevar a una comprensión endeble o equivocada de lo que es la verdad. Y eso me llamaba mucho la atención porque del inicio de mi vida en Cristo, pues yo tenía esa sed y esa hambre de buscar del Señor y siempre estaba queriendo conocerle más. Escuchaba muchas predicaciones. En mi país venden CD y yo compraba los CD para escuchar predicaciones de diferentes pastores, diferentes iglesias, y todo esto me ayudaba en mi crecimiento. Pero a pasar el tiempo iba entendiendo que mi relación personal e íntima con el Señor no va a reemplazarse con estas otras herramientas que pueden ser muy útiles, pero saberlas buscar y diferenciar. Pero ¿cómo las vamos a diferenciar? Cuando vamos a la fuente, cuando estamos en la Biblia, para no ser engañadas. Recordemos que la semana pasada conversábamos de eso, que si escuchamos cosas en nuestra iglesia o escuchamos cosas en la televisión, en YouTube, en todas estas cantidades de redes, que hay cantidades de pastores que enseñan la palabra de Dios, pero también hay falsos maestros engañadores. Entonces, para reconocer y discernir espiritualmente qué es la verdad, debemos de ir a la fuente, a esa fuente de vida. Y pareciera, como digo siempre, que soy repetitiva en lo mismo, pero he entendido que si no vamos a la palabra de Dios, no vamos a tener ese panorama completo y nos vamos a estar perdiendo un manjar. Algo que aprendí hace poco en este reto de oración de Aviva Nuestros Corazones, es muy interesante cuando siempre vamos al Señor en oración y oramos a Él. Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, dame esto o dame aquello, o sáname, o sana a esta persona. Y después comprendí, cuando Nancy Demos estaba explicando en esos estudios que nos enviaban, que decía, ¿cómo yo voy a escuchar a Dios si yo no leo su palabra? Dios no va a venir de una manera audible a decirme, Patricia, haz esto así y esto asado, ni a ninguna de ustedes. Dios nos va a hablar cuando nos metemos en su palabra, cuando le buscamos a Él con un corazón contrito y humillado. El Señor allí nos va a ir revelando su palabra y ahí va a ir llegando a nosotros esa llenura del Espíritu Santo que solo proviene de una vida íntima y personal con su palabra. El conocer el panorama completo nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, a ir en obediencia y amor a su palabra. Y quiero ahora que vayamos a hacer un ejercicio. En el libro, a medida que lo iba desarrollando, aquí hay algunas partes que están espectaculares.
y ella nos hace una pregunta, que comparemos la Biblia con diferentes elementos. Llena los espacios en blancos y agrega un versículo bíblico que sustente el enunciado. La primera es, la Biblia es una maestra. La Biblia es una maestra. Y eso lo vamos a encontrar en Timoteo. Vamos a buscar Timoteo 3:16. Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16 nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La Biblia es nuestra maestra. Ahora quiero que vayamos a el versículo en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Vamos a buscar Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 nos habla que la Biblia está viva. La Biblia está viva. Hebreos 4:12 nos dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta palabra, la palabra de Dios, la palabra que hablamos y predicamos es viva. Otra parte que podemos decir, la Biblia es un buen cirujano, y eso lo encontramos en Hebreos 4:12, también allí en el mismo versículo. Es un buen cirujano, nuevamente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora vemos otra más. La Biblia funciona como una lupa. La Biblia funciona como una lupa. Y eso lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 3:16. Y nos dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amadas, hay otra más, y podemos irnos allí sacando todas las bellas cosas que tiene la palabra de Dios para cada una de nosotras. Y la Biblia es un cinto, y lo vemos en Primera de Pedro 1:13, y nos dice así. Primera de Pedro 1:13, se me corrió. Primera de Pedro 1:13 nos dice así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Entonces, allí pues hemos visto cómo es la palabra de Dios. La Biblia es una maestra, la Biblia está viva, la Biblia es un cirujano, la Biblia es una lupa, la Biblia es un cinto. Amadas, la Biblia nos va a enseñar, la Biblia nos va a llenar de vida y nos va a sacar de la muerte eterna, la muerte del pecado. La Biblia es ese cirujano que nos va a ir operando, transformando, como ese alfarero que cambia y moldea a su parecer nuestras vidas. Es esa lupa que nos va a ir guiando para no extraviarnos en el mundo. Es maravilloso que juntas podamos aprender estas maravillas. Dios no es un Dios lejano, al que no le importa lo que sucede para ti ni para mí.
Por el contrario, nos invita a que le conozcamos, nos invita que por medio de estos 66 libros de la Biblia le conozcamos a Él, a toda su naturaleza santa, viva y justa. Y quiero que busquemos en nuestras Biblias Jeremías 31:34. Jeremías 31:34, que nos habla. Él se nos revela. Y vamos a leer estas citas bíblicas para ver cómo Dios se nos revela a nuestras vidas. Y leamos Jeremías 31:34. Y dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Entonces allí estamos viendo que el Señor se nos ha revelado. Él es esa revelación maravillosa que encontramos en Él. Vamos a buscar Salmo 46:10. En Salmo 46:10 nos dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ese es nuestro Dios. Él nos pide que estemos quietas y que conozcamos de nuestro Dios. Que Él sea exaltado con nuestras vidas, con nuestro testimonio, para que podamos llevar el mensaje del Evangelio. Ahora quiero que busquemos Proverbios 8:17. Proverbios 8:17 nos dice así: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Amén. Entonces ahí el Señor nos está diciendo que Él ama a los que le amamos. Y Él pues nos va a dar de su amor. Así que busquémosles, amada, con todo nuestro corazón a nuestro Señor. Quiero que ahora busquemos Romanos 15:9. Romanos 15:9. En Romanos 15:9 quiero que veamos algo. Una de las preguntas que muchos se hacen es: ¿por qué existo? La respuesta es simple. Fuimos creadas para darle gloria a Dios. Y lo vamos a leer en Romanos 15:9. Y nos dice así: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Reconozcamos a Cristo, amada. Busquémosles con todo nuestro corazón. Glorifiquemos su santo y bendito nombre. Y una de las mejores maneras de glorificar, exaltar y amar a nuestro Señor es conociéndole. Esa es la invitación de este hermoso día de meditación. Que aprendamos a buscarle, a encontrar esa verdad que está solo en la palabra del Señor. Amadas, para finalizar, con la ayuda de un diccionario bíblico, busca y escribe qué significa Imago Dei. Eso es una tarea que les voy a dejar para que lo hagan y lo investiguen. ¿Qué significa Imago Dei? Y la próxima semana lo vamos a estar desarrollando juntas. Así que, amadas, el día de hoy quiero darle gracias a Dios una vez más porque nos ha permitido realizar esta otra meditación de este hermoso estudio que siempre nos lleva a la fuente de vida, a la fuente principal, a la palabra de Dios, a conocer a nuestro Señor. Y quiero que oremos en esta mañana. Bendito Padre, oh Dios Todopoderoso, gracias una vez más, oh Dios, porque nos has ayudado hasta aquí. Gracias por hablar a nuestros corazones, a nuestra vida, oh Dios. Sabemos, Señor, y reconocemos
que alejadas de ti, pues nada podemos hacer, oh Dios, que te necesitamos todos los días de nuestra vida, que tú eres ese manjar, que tú eres esa fuente de agua viva, y que necesitamos, Señor, en nuestros corazones y en nuestras vidas día a día. Ayúdanos, oh Dios, a desarrollar esa disciplina que necesitamos diariamente, Señor. Una disciplina llena de necesidad, de amor, de buscarte, de conocerte, oh Padre. Que no nos dejemos enredar en el día a día en las cantidades de cosas que hacemos como damas y como jóvenes, ya sea el estudio, la universidad, el hogar, la casa para las casadas. Amado Padre, oro, Señor, para que en medio de todas las grandes cantidades de actividades que hacemos como mujeres diariamente, no olvidemos nuestro primer amor. No olvidemos buscarte a ti principalmente, oh Dios, en ir a tu palabra diariamente y conocerte, que podamos armar ese rompecabezas completo para tener todo el panorama de lo que es nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que somos débiles y frágiles, Señor, y que sin ti no podemos hacerlo, oh Dios. Por eso venimos delante de ti y nos postramos, Señor, ante tu presencia, ante tu altar, para que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Si no te conocemos, que podamos venir a ti y conocerte y tener esa relación íntima y personal contigo, oh Dios. Amado Padre, te lo rogamos, te lo imploramos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Gracias, Padre, por esta hermosa enseñanza, Padre amado. Bendito sea tu nombre, oh Dios, y toca, Señor, y penetra el corazón de cada una de las damas y jóvenes que escuchan esta enseñanza, que son agua de vida para sus corazones. En el nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Amén, amadas. El Señor nos continúe bendiciendo a todas. Nos vemos el próximo sábado. Bye, bye. Bendiciones.